Buenas tardes. Distinguidos magistrados y jueces del Poder Judicial Federal y Estatal, personalidades que nos acompañan. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Casa de la Cultura Jurídica Ministro Emeterio de la Garza, en Monterrey, Nuevo León, bajo la gerencia de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, les da la más cordial bienvenida a la conferencia Régimen de Interpretación Especial para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la cual cierra los trabajos del módulo 2, unidad 4, dentro del curso Control Difuso de Convencionalidad, conferencia que será impartida por la maestra Yuria Saavedra Álvarez, a quien de antemano agradecemos el estar presente. Se les comunica que al final de la disertación se abrirá una sesión de preguntas y respuestas para los asistentes que nos acompañan en este auditorio, continuando con las preguntas del público que nos sigue a través de Internet, por lo que les pedimos enviar sus preguntas vía correo electrónico a la siguiente dirección de correo. Todo seguido y en minúsculas, ayuda@amij.org.mx. Para dar inicio formal a este evento, la licenciada Angélica Arévalo Castro, directora de esta Casa de la Cultura Jurídica, dará lectura a la reseña curricular de nuestra ponente. Buenas tardes. La maestra Yuria Saavedra Álvarez. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Protección Internacional y Europea de los Derechos Humanos por la Facultad de Derecho de la Universidad de Utrecht, Holanda, y doctorante en el programa de posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios especializados en Derechos Humanos, Derecho Humanitario y Derecho Penal Internacional de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Washington College of Law de American University, de la Academia de Derechos Humanos de la Universidad de Gante en Bélgica y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salzburgo, Austria. Es profesora por concurso de oposición en la Facultad de Derecho de la UNAM de la materia Sistema Internacional de Derechos Humanos y tutora en la Maestría en Derechos Humanos y Democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. También fue profesora en el Máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica de la Universidad de Alcalá de la materia Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Su trayectoria profesional. Ha laborado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente se encuentra culminando su doctorado y la recibimos con un fuerte aplauso. Gracias, maestra, por estar con nosotros. Cedo la palabra a la maestra. Agradezco antes que nada la invitación que me hizo la AMIJ y la Suprema Corte de Justicia para ser tutora en este curso de control de convencionalidad. Para mí también es una oportunidad importante de transmitir un poco de los conocimientos que me ha dejado pues cierta experiencia al trabajar en generar el tema del derecho internacional de los derechos humanos y sobre todo del sistema interamericano de derechos humanos. No sé si alguno de los asistentes esté tomando el curso. Tengo curiosidad por saber, o si desafortunadamente no hay ninguno en este momento aquí presente. Seguramente habrá varios entonces siguiendo la videoconferencia. Bueno, como ya señalaron, este día estamos cerrando toda una semana de estudios sobre el régimen de interpretación especial de los tratados internacionales de derechos humanos. La semana pasada
se trató el tema de la interpretación de tratados en el derecho internacional público, en el derecho internacional general, por lo que en esta semana la idea era enfocarse en la especificidad de los tratados de derechos humanos y porque la interpretación, si bien no difiere tanto de aquella realizada en el ámbito del derecho internacional público, sí debe tomar en cuenta ciertos aspectos particulares de los tratados de derechos humanos o inclusive de otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, un poco también como para contextualizar, pues dado que aquí pues ustedes están presentes, pero no han seguido quizá todo el curso. En la semana, el día lunes, a través de un video que se grabó como para introducir el tema, lo que yo explicaba era, tratando de hacer una diferencia entre los tratados de tipo clásico y los tratados de derechos humanos, lo que yo hacía era destacar aquellos puntos que debían ser tomados en cuenta para, si bien utilizar los métodos de interpretación del derecho internacional público, adaptarlos entonces a la particularidad de los tratados de derechos humanos. El primero es, y es el más básico, los tratados de derechos humanos son distintos a los tratados de tipo clásico, en tanto que, si bien los estados son los que asumen compromisos en función del tratado, esos compromisos se asumen a favor de personas o de individuos. En cambio, por ejemplo, solo por señalar un tratado en materia comercial, los estados están reconociendo derechos y obligaciones recíprocos. En un tratado de derechos humanos no, el Estado está reconociendo derechos a favor de las personas y está asumiendo compromisos de forma unilateral hacia las personas y obligaciones correlativas a esos derechos que finalmente pues tienen como pues titulares a las personas. Otro aspecto también es pues que los tratados del tipo clásico establecen obligaciones de tipo subjetivo, por lo que yo decía, porque se celebra entre estados y se reconocen derechos y obligaciones recíprocas, pero los tratados de derechos humanos reconocen obligaciones esencialmente de tipo objetivo, precisamente porque el individuo nunca participa en la celebración del tratado. Son los estados los que participan en todo el proceso de celebración del tratado y los que acuerdan los términos del tratado, qué derechos están dispuestos a reconocer y qué obligaciones están dispuestos a asumir. Y bueno, y además en los tratados de derechos humanos tenemos ya que la persona, aunque no sea parte del tratado, es un sujeto del derecho internacional, a diferencia de la nación clásica de los sujetos en el derecho internacional, en donde los estados eran, digamos, de forma primordial los sujetos, pueden ser también organizaciones internacionales, pero hoy día a través de los tratados de derechos humanos las personas o los individuos son también sujetos del derecho internacional. Entonces, también un poco para contextualizar lo que veíamos esta semana, yo hice referencia a pues la particularidad que tiene el Tratado de Derechos Humanos en cuanto a la interpretación, porque pues en los sistemas de derechos humanos, los temas internacionales, el universal y los regionales, se ha asumido que son, es decir, que deben utilizarse las reglas de interpretación que están en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. La semana pasada se hizo todo un desarrollo de estas reglas de interpretación, pero básicamente estas reglas se condensan en los artículos 31 y 32 y eventualmente el 33, aunque ya el 33 se refiere, por ejemplo, a cuando los tratados, el texto auténtico de los tratados está en 2 o más idiomas, por eso no haré referencia, pero los artículos 31 y 32 sobre todo hacen referencia a lo que es una regla general de interpretación y a reglas complementarias de interpretación. Entonces, voy a retomar ahora en esta presentación un poco esas reglas, las voy a explicar y voy a hacer referencia a cómo, por ejemplo, la Corte Interamericana se ha pronunciado o qué ha dicho sobre la utilización de esas reglas al interpretar tratados, por ejemplo,
como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, otros tratados también que forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, esta presentación básicamente consta de 3 partes. Primero, hacer la recapitulación de los métodos de interpretación, y en segundo lugar también lo que quiero aportar es resaltar las problemáticas que puede haber al hacer uso de estos métodos de interpretación. O sea, no quedarnos nada más en cuáles son los métodos y en qué consisten, sino también qué problemas surgen al interpretar o al utilizar los métodos de interpretación o principios de interpretación. Entonces, esta parte 1 y 2 más o menos van a ir de la mano como para no ser repetitiva y tener un poco de coherencia. Y en la última parte me voy a referir a un caso práctico que se planteó para quienes están tomando el curso de control de convencionalidad, un caso práctico en el cual se trataba de verificar que pues más o menos se tenía manejo de estos métodos de interpretación. El caso práctico lo explicaré más adelante. Entonces, empezaría por decir que, pues obviamente, bueno, y como se señaló la semana pasada, no existe un único método de interpretación, entonces esa es la dificultad, ¿no? Y tenemos una doble dificultad cuando se trata de un tratado de derechos humanos. ¿Por qué? Porque como sucede también quizá con las constituciones o con otras cartas fundamentales, a veces la redacción del derecho fundamental o del derecho humano no es del todo clara, todo lo contrario, puede ser muy abstracta, muy general. Entonces, obviamente, surge la necesidad de interpretarla para poder después aplicar ese derecho o esa disposición. Entonces, acá lo que tenemos que ver, y aquí sí ya solo me voy a mover o me voy a referir al ámbito internacional, no me voy a meter a la especificidad ya del ámbito nacional y mucho menos referirme al caso mexicano, porque esos ya serán temas que van a abordar más adelante quienes están tomando este curso de control de convencionalidad. Pero me voy a mover en el plano solamente de la interpretación en el derecho internacional, ¿no? Y de nuevo, pues como los tratados de derechos humanos contienen diversas disposiciones, las disposiciones sustantivas que reconocen derechos, que la mayoría de ellas necesita clarificación, porque también están, la mayoría de ellas reconocidas en términos muy amplios o muy generales o muy abstractos. Los mismos problemas de interpretación que se presentan a nivel interno se presentan también en el ámbito internacional. Y por eso también los órganos internacionales que han sido creados para supervisar el cumplimiento de estas disposiciones también han tenido entonces que recurrir a diversos métodos y principios de interpretación. Y aquí solamente quiero resaltar algo que también se explicaba en uno de los textos estudiados durante esta semana, y es la necesidad de que haya armonización entre la interpretación que da el juez nacional y la que da, por ejemplo, el juez internacional. El juez internacional se mueve en un ámbito en donde básicamente el material que va a utilizar para interpretar será quizá el propio tratado que está interpretando, otros tratados de derechos humanos y otro tipo de documentos también internacionales que pueden no ser tratados. Por ejemplo, pueden ser declaraciones de derechos, pueden ser declaraciones de principios. La semana pasada explicaron todo esto, reglas de soft law, normas de jus cogens, pero el juez nacional entonces tiene una doble dificultad, porque no solamente debe interpretar el tratado internacional, sino, por ejemplo, ahora a través del control de convencionalidad, tiene que darle alguna eficacia a ese tratado o a esas disposiciones en el ámbito interno. Al juez internacional, en gran medida le es irrelevante el derecho interno. Lo que el juez internacional va a ver es que en el ámbito interno se estén cumpliendo las disposiciones del tratado en los términos en que se hayan asumido. Pero el juez nacional tiene que ver que no solo que las disposiciones de ese tratado internacional se estén cumpliendo, sino cómo le va a dar aplicación en el ámbito nacional. Entonces, solamente quería dejar este punto así, y por eso la advertencia de que yo solo me voy a meter o solo me voy a mover ahorita en el ámbito de la interpretación en el derecho internacional, porque ya como las normas o las disposiciones de tratados de derechos humanos se apliquen en el ámbito nacional, eso ya se va a explicar más adelante en este curso. Entonces, esta semana hicimos referencia
también a una distinción entre métodos y principios de interpretación. Nosotros lo que decíamos era que los métodos pues son un conjunto de técnicas, ¿no?, que nos van a llevar a un determinado resultado. Entonces, por ejemplo, uno puede hablar del método de interpretación sistemática, el método de interpretación textual, el método de interpretación comparado, ¿no? Y por otro lado tenemos también a los principios, y yo resaltaba sobre todo, por ejemplo, el principio pro persona, que ya por cierto está expresamente reconocido en el artículo 1 constitucional. Pero ¿qué papel juegan los principios y los métodos? Y porque aquí a veces también la doctrina no se ha puesto de acuerdo. Por ejemplo, algunos hablan de un método de interpretación evolutiva, pero otros consideran que ese no es un método, sino un principio de interpretación. Entonces se habla del principio de interpretación evolutiva. Entonces los principios, tratando de hacer, digamos, de aclarar un poco, aunque esto es todo un tema, los principios pues también son enunciados normativos, pero que tienen un fin o un propósito. Entonces, por ejemplo, si uno habla del principio pro persona, el propósito sería que la interpretación que se haga de determinada disposición o derecho sea aquella que favorezca más el derecho, ¿no? Ajá, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta para hacer una interpretación pro persona? No nos dice nada. Por sí mismo el principio no nos va a llevar a determinar el alcance contenido de un derecho. Entonces, realmente los principios, así como se puede ver cómo han sido manejados, por ejemplo, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la Corte Europea de Derechos Humanos, los principios casi siempre han ido de la mano con los métodos. Entonces, en ese sentido, la interpretación a la que se arribe a través de determinado método no debe contradecir tampoco los principios generalmente reconocidos, ¿no?, para la interpretación de derechos humanos. Y todo esto lo voy a explicar más adelante, pero entonces solo he tratado también de hacer esta distinción, porque entonces ahora me referiré a los métodos y después a los principios de interpretación. No puedo ser exhaustiva tampoco porque, digamos, a estos temas se han dedicado libros completos, ¿no? Yo solamente quiero destacar algunos puntos y dejar sentadas algunas bases mínimas que puedan servir ya inclusive como para hacer un ejercicio de interpretación así básico. Entonces, lo que yo decía al principio es que ya la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados hace referencia a reglas de interpretación, que en realidad se puede considerar como a los métodos de interpretación generalmente aceptados en el derecho internacional. Entonces, el artículo 31 de la Convención de Viena se refiere a la regla general de interpretación. Solamente lo voy a leer un poco como para que sirva bien para presentar también cómo la Corte Interamericana ha hecho referencia a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Dice, un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado, en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. Entonces ya este artículo realmente nos remite a por lo menos 3 métodos de interpretación: el método de interpretación textual, el método teleológico y el método sistemático o contextual. Pero luego entonces también dice, para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluido su preámbulo y anexos, todo acuerdo ulterior al que hayan arribado los estados que hayan firmado el tratado, cualquier otro instrumento celebrado con motivo también de la adopción del tratado, etcétera. Y hay otros párrafos que no voy a leer en este momento. Pero luego el artículo 32 dice métodos de interpretación complementarios. Se podrán acudir a métodos de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31. O sea, para confirmar el resultado de la aplicación de los métodos mencionados o de las reglas mencionadas en el artículo 31, o para determinar el sentido cuando la interpretación dada, de conformidad con ese artículo 31, sea ambiguo o deje ambiguo o oscuro el sentido o conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.
Entonces, claro, para los internacionalistas estos dos artículos han sido objeto de libros completos, pero una pregunta básica que se hace es si estas disposiciones 31 y 32 establecen una jerarquía entre los métodos de interpretación, porque el 31 dice regla general de interpretación, el 32 dice reglas o medios de interpretación complementarios. Ya la semana pasada la tutora explicó que obviamente este artículo no quiere decir que haya una jerarquía entre los métodos de interpretación. Sin embargo, la doctrina sí ha destacado, y sobre todo a partir de la práctica, digamos, de cómo ha sido interpretado a su vez estos dos artículos, que sí se puede decir que hay una cierta preferencia en la utilización de los métodos. No hay una jerarquía, pero hay una cierta preferencia. Entonces, uno podría decir, la preferencia sería que se use primero el método textual. Si el método textual no sirvió, se puede usar el método sistemático o contextual. Si ese método no sirvió, se pueda recurrir al objeto y fin del tratado, o viceversa, ¿no? Dependiendo cómo se lleva a cabo la interpretación. Si esos métodos no sirvieron, entonces recurrir a otras formas de interpretación, por ejemplo, recurrir a los trabajos preparatorios. Pero igual tampoco hay consenso en esto. Lo importante es destacar es que no hay jerarquía, y si ustedes revisan, por ejemplo, decisiones de la Corte Interamericana o de la Corte Europea, no siempre se explica por qué se utiliza primero un método y luego otro, o qué llevó a la utilización de un método y no de otro, o en ocasiones por qué se utilizan todos los métodos y no solo uno. Entonces, pues aquí lo importante es destacar de todas maneras que hay un consenso en cuanto a la utilización de ciertos métodos de interpretación, que es difícil. Por ejemplo, que un órgano internacional encargado de supervisar el cumplimiento de un tratado no se apegue a estos métodos. Quizá utilizará por lo menos uno de ellos, ¿no? Y a su vez, después vamos a ver cómo se han elaborado otras pautas de interpretación, como por ejemplo el principio de interpretación evolutiva, el principio del efecto útil, que no están en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y tampoco están en los tratados de derechos humanos, ¿no? Ahora, en cuanto al método textual, ¿en qué consiste este método? Ya dije, está previsto por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. El método textual, obviamente, pues como su nombre lo indica, da primacía al texto, ¿no? Como forma de interpretar. ¿Por qué? Porque refleja de primera mano, o se dice que refleja de primera mano cuál fue la intención original de los redactores del tratado. Y además, pues su propósito es establecer el sentido ordinario o técnico de determinada disposición o expresión o derecho. Pero como yo les decía, cuando estamos en el ámbito de los derechos humanos, el problema es que los derechos humanos no siempre están redactados de forma que uno pueda ver cuál es su sentido ordinario o cuál es su sentido técnico. Entonces, por eso es que resulta difícil confiarse solo en la utilización del método de interpretación textual. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana sobre este método? La Convención de Viena establece en su artículo 31.1 que un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. Reiteradamente, la Corte Interamericana ha señalado que la interpretación del sentido corriente de los términos del tratado no puede ser una regla por sí misma. Y en realidad la Corte Interamericana está siguiendo lo que ya en su momento inclusive la Corte Internacional de Justicia dijo. No podemos basarnos en una mera interpretación textual, porque en muchas ocasiones eso no nos da o no se puede arribar a ningún resultado, o peor aún, podemos arribar a varios resultados y entonces tendrá que recurrirse a otro método de interpretación. Entonces, solo quiero destacar algunas de las problemáticas en la utilización de este método. Como dije, las palabras o conceptos no siempre tienen un significado ordinario.
Por eso este método por sí mismo no es suficiente como para dilucidar cuál es el alcance o contenido de un derecho humano. Y por eso en la doctrina a veces se le considera como un método marginal o insuficiente de interpretación. Yo creo que aquí no hay como mucha discusión. Tampoco es un método desconocido, también se aplica en otros ámbitos del derecho. El siguiente sería el método teleológico de interpretación, que también está previsto por la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, cuando hace referencia a tomar en cuenta el objeto y fin del tratado. Entonces, se asume que ese tratado fue redactado o fue adoptado para cumplir un determinado propósito o fin. Entonces, por ejemplo, la Corte Interamericana en reiteradas ocasiones ha dicho que el objeto y fin de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es, obviamente, la protección de los derechos humanos. Como que no cabe duda. Dice, por eso la Convención debe interpretarse de manera de darle su pleno sentido. Sin embargo, ¿cuáles son algunas de las problemáticas a las que se puede uno enfrentar al utilizar el método teleológico? ¿Cómo se puede encontrar cuál es el objeto y fin? Bueno, ahorita fue muy fácil decir, bueno, si es un tratado de derechos humanos, pues la protección de los derechos humanos. Pero el punto es que el método teleológico no solamente se utiliza para saber cuál es el objeto y fin de un tratado. El método teleológico también se utiliza para saber cuál es el objeto y fin de una disposición o de un derecho. Entonces, por ejemplo, si lo que se va a someter a interpretación es en qué consiste o cuál es el alcance del derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, este está reconocido en el artículo 13 de la Convención Americana. ¿Cuál es el objeto y fin de esa disposición? Vamos a decir que es la protección del derecho a la libertad de expresión. Resulta tautológico, ¿no? Circular. ¿Cómo saber cuál es el objeto y fin? Entonces, eso a su vez puede requerir la utilización de otro método o de otra forma de interpretación, a su vez, ¿no? El objeto y fin es una construcción normativa también, entonces no podemos resolver cuál es el objeto y fin a través, digamos, de forma empírica. Entonces, por eso es que plantea la cuestión de no necesitaremos a su vez otro método para saber cuál es el objeto y fin. Y además, lo que yo les decía, el problema es que generalmente se le ha utilizado, por ejemplo, o al menos en los casos de la Corte Interamericana, cuando se habla de objeto y fin se le ve como un todo, el tratado como un todo, la protección de los derechos humanos. Pero cómo utilizarlo, no hay unas pautas claras sobre cómo saber cuál es el objeto y fin o cómo determinar el objeto y fin de un derecho o de una disposición. El método sistemático o contextual, que también está en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Entonces, el método sistemático contextual implica interpretar la disposición o interpretar el tratado o sus disposiciones en el marco del contexto en el cual se inserta. Nosotros podríamos decir, aunque suene un poco obvio, si estamos hablando de interpretación sistemática, nosotros tendríamos que interpretar el tratado dentro del sistema en el cual se inserta. Eso en principio, pero ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo la Corte Interamericana, el método sistemático también lo ha utilizado para mirar hacia otros sistemas de derechos humanos y ver cómo determinada disposición similar o un derecho similar ha sido interpretado o cómo ha sido considerado en el marco de ese otro sistema. Entonces, aquí lo importante simplemente es ver que las disposiciones o los derechos no se encuentran aislados entre sí. El tratado, es decir, cada disposición se supone debería tener cierta coherencia lógica con la otra. Entonces, hay que tomar en cuenta eso también. Y en cuanto al contexto, como les decía, en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados habla que el contexto puede comprender el preámbulo del tratado o puede comprender también otros documentos también en los cuales, por ejemplo, el preámbulo puede ser inclusive los párrafos de un mismo artículo, ¿no? Porque a veces un derecho no se encuentra desarrollado en un solo artículo, sino en varios incisos o en varios párrafos. Entonces, una interpretación sistemática se podría hacer también solo de
del artículo con todos sus párrafos únicamente. Pero ¿cuándo puede ser útil, por ejemplo, este método de interpretación sistemática o contextual? En la doctrina lo que se ha dicho es que este método sería útil solamente cuando la interpretación textual o cuando la interpretación teleológica hayan sido insuficientes, o quizá cuando esos métodos hayan arrojado varios resultados y deba elegirse solo uno. Por ejemplo, es un método de apoyo útil para la interpretación textual. ¿Por qué? Porque, como decía, si uno ve la literalidad del derecho fuera de su contexto, puede uno arribar a una interpretación absurda, poco clara, o que no guarde relación con el propósito del tratado. Entonces, básicamente el método de interpretación sistemática o contextual, podríamos decirle, es secundario, no es complementario en los términos de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, pero es un método secundario. Se preferirá la interpretación textual o la interpretación teleológica. Ahora, la Corte Interamericana ha dicho: el sentido corriente de los términos debe analizarse como parte de un todo, cuyo significado y alcance debe fijarse en función del sistema jurídico al cual pertenece, para garantizar una interpretación armónica de la Convención Americana. Ahora, ¿qué problemáticas presenta este método de interpretación? Como les decía, la doctrina lo considera realmente como un método más bien limitado, al que se recurre solo cuando otros métodos no han funcionado. Entonces, no tiene pues gran relevancia como otros métodos. Y bueno, y esto quizá no nos incumba mucho, pero lo que la doctrina dice también es que este método puede no servir en sistemas jurídicos, por así decirlo, no codificados, por ejemplo, como en sistemas anglosajones, porque entonces el juez no va a tener como un punto de partida o como un punto de referencia teórico al cual mirar. Pero bueno, eso realmente ahorita no es relevante como para nuestro sistema. El otro es el método subjetivo o histórico, que también está previsto por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Este método implica dilucidar cuál fue la intención de los redactores del tratado, pero al momento de adoptarlo. Es decir, por eso es que este método se ayuda mucho de los trabajos preparatorios del tratado. ¿Cómo saber cuál fue la intención de los redactores de la Convención Americana? En 1969 uno podría ver entonces los trabajos preparatorios. Puede ver a lo mejor otro tipo de documentos de trabajo, pero normalmente los trabajos preparatorios es el material más útil para ver cuál fue la intención de los redactores. Ahora, la Corte Interamericana ha dicho: según el artículo 32 de la Convención de Viena, los medios complementarios de interpretación, en especial los trabajos preparatorios del tratado, son utilizables para confirmar el sentido resultante de aquella interpretación o cuando ésta deje ambiguo u oscuro el sentido o conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable. Lo anterior implica que suelen ser utilizados solo en forma subsidiaria, es decir, los métodos complementarios de interpretación. Después de haber utilizado los métodos de interpretación consagrados en el artículo 31 de la Convención de Viena, y solo con el objeto de confirmar el sentido en que se encontró o para establecer si subsiste una ambigüedad en la interpretación o si la aplicación es absurda o irrazonable. Entonces, básicamente, la Corte Interamericana repite lo que ya ha señalado o lo que ya señala la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Ahora, ¿cuál es la problemática en la utilización de este método de interpretación subjetivo o histórico? La doctrina lo que dice es que recurrir a los trabajos preparatorios debe hacerse con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si lo que queremos saber es cuál fue la intención en 1969 cuando se redactó la Convención Americana, puede ser contradictorio
con una interpretación evolutiva del tratado o una interpretación dinámica del tratado, que implica interpretar el tratado al día de hoy o en el momento actual. Entonces, ¿para qué o cuándo puede servir recurrir a los trabajos preparatorios? Entonces, se puede incurrir, pues no digo que es un error, pero se puede incurrir en esa, es decir, en una interpretación arcaica o en una interpretación que no toma en cuenta como desarrollos ulteriores sobre el contenido o alcance de determinado derecho o de determinada disposición. Y el ejemplo más clásico o típico, el derecho a la vida. Podemos interpretar el derecho a la vida a como era concebido en 1969 para aplicarlo hoy día al 2013. Entonces, por eso es que inclusive ustedes pueden ver que la Corte Interamericana, pero sobre todo la Corte Europea, no ha utilizado mucho los trabajos preparatorios como para interpretar una determinada disposición. Y además, bueno, otro aspecto que también se destaca es la falta de accesibilidad de los trabajos preparatorios de muchos tratados. Entonces, yo inclusive, por ejemplo, para este curso hice llegar los trabajos preparatorios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero es difícil conseguirlos. Yo tenía acceso, bueno, pues por mi trabajo, era necesario y era obligatorio, pero es difícil conseguir esos trabajos preparatorios. Entonces, por ejemplo, la doctrina dice, no hay previsibilidad, si no hay acceso tampoco a los trabajos preparatorios, ¿cómo saber? No hay forma de saber cuál fue la intención de los redactores del tratado. Entonces, ¿cómo uno puede recurrir a ese método de interpretación? Si para empezar es difícil conseguir los trabajos preparatorios. Entonces, esto es un argumento un poco más de tipo práctico, ¿no? Ahora, hay otro método que de hecho durante el curso no se estudió, pero simplemente porque no está previsto en la Convención de Viena sobre Derecho a los Tratados, pero pues yo no quería dejar de mencionarlo, que es el método comparativo. No hace referencia, como dije, la Convención de Viena sobre Derecho a los Tratados no hace referencia a este método. Entonces, conforme al método comparativo, el juez o digamos la persona encargada de interpretar el tratado puede recurrir a material o a documentos en el ámbito nacional o en el ámbito internacional para tratar de darle sentido o interpretar una determinada disposición. Pero aquí lo que podemos ver es que entonces hay dos formas de llevar a cabo el método comparativo o de utilizar el método comparativo. Por ejemplo, como cuando la Corte Interamericana ve cómo se encuentra, por ejemplo, regulado determinado derecho en los estados que forman parte del sistema interamericano, pero sobre todo en los estados que forman parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Hay una especie de diálogo. ¿Por qué? Porque no solamente el juez nacional mira cómo la Corte Interamericana ha interpretado determinado derecho, sino que para determinados temas, para determinados derechos, la Corte Interamericana incluso ha visto cómo ese derecho se encuentra regulado en el ámbito nacional. Y si eso puede ser útil entonces para determinar el sentido que debe tener una disposición o un derecho, por ejemplo, de la Convención Americana. Esa puede ser una forma. La otra forma que se vaya, digamos, al plano internacional es, por ejemplo, que la Corte Interamericana vea cómo una disposición similar o un derecho similar ha sido interpretado en otros ámbitos, por ejemplo, en otros sistemas internacionales de derechos humanos. Entonces es muy común, bueno, antes era todavía más común, que ustedes encuentren sentencias de la Corte Interamericana en donde se hace mucha referencia al sistema europeo de derechos humanos y a cómo la Corte Europea ha interpretado determinado derecho, o cómo, por ejemplo, comités de derechos humanos de Naciones Unidas también ha interpretado determinado derecho. Entonces, esa es una forma también de utilizar el método comparativo. Cuando normalmente, y esto es, pues sí, es más claro en el ámbito del sistema europeo de derechos humanos, pero también en algunos casos se puede ver en la Corte Interamericana, pero cuando se puede usar el método comparativo utilizando, digamos, el material que provenga de la legislación nacional o de decisiones nacionales.
¿Cuándo es que se ha utilizado en ese sentido? Cuando, por ejemplo, en temas difíciles o complejos, la Corte Interamericana o la Corte Europea intenta ver si hay un determinado consenso sobre el alcance o sobre el contenido de un determinado derecho, ¿no? Y vuelvo al mismo tema, por ejemplo, no sé, se me ocurre de nuevo el ejemplo del derecho a la vida. Y, por ejemplo, puede ser, no temas de aborto, porque a la Corte Interamericana no ha llegado un tema de aborto, pero, por ejemplo, como cuando la Corte se pronunció sobre la pena de muerte, ¿no? Y la Corte lo que vio es que había una tendencia ya, y bueno, y no solamente en el continente americano, pero también, por ejemplo, en el continente europeo, pero sobre todo en el continente americano, había una tendencia a la abolición de la pena de muerte. Y por eso inclusive también la Convención Americana tiene un protocolo adicional sobre la abolición de la pena de muerte. Entonces, ¿había o no había un consenso? Sí hay un consenso, se puede decir que hay un consenso. Cuando, por ejemplo, se puede utilizar o se puede recurrir a instrumentos o a decisiones, por ejemplo, que se adoptadas por otros tribunales internacionales o por otros órganos internacionales. Y ahí no ha sido ver si hay un consenso o no. Simplemente ver, digamos, cómo en esos otros ámbitos o en esos otros sistemas se ha interpretado un derecho y compararlo y ver si esa interpretación es factible de ser utilizada también en el ámbito del sistema interamericano, viendo sus particularidades y tomando en cuenta otros aspectos, pero no necesariamente para ver si hay un consenso. Inclusive no sería necesario ver si la Corte Interamericana y la Corte Europea tienen un consenso sobre determinado derecho. Pero, ¿cuáles son algunas de las problemáticas que se presentan al utilizar este método de interpretación? La primera sería ¿qué materiales o qué documentos o qué es lo que se debe utilizar para realizar o a qué se debe recurrir para utilizar un método comparativo? ¿Qué es lo que se va a ver? La Constitución, la legislación, decisiones de tribunales nacionales o en el ámbito internacional. ¿Qué es lo que vamos a ver? Por ejemplo, la Convención Europea, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. O sea, ¿cómo elegir ese material de tal forma que sea útil para la interpretación que se debe hacer? Y luego, por otro lado, también, y esto es, pues, en cierta forma, pues no ha sido muy recurrente, pero inclusive, por ejemplo, cuando un tribunal también recurre al derecho comparado para hacer un ejercicio de interpretación, un tribunal nacional, ¿no? Lo mismo sucede en el ámbito internacional. Es decir, cómo a partir de ver, por ejemplo, cómo está regulado determinado derecho en otro estado, va a surgir una interpretación que impacte a otro estado. Es decir, puede haber diferencias, por ejemplo, culturales, de tradición, puede haber diferencias entre esos estados y cómo la regulación que haya en otro estado va a repercutir en la interpretación que se va a dar de un derecho y esa interpretación va a tener efecto en otro estado. Eso es una, digamos, de las críticas que se ha hecho, ¿no? Pero forma parte en realidad, digamos, de la utilización del derecho comparado. Y en el plano internacional lo mismo, por ejemplo, ¿cómo puede repercutir o cómo puede tener algún efecto lo que la Corte Europea ha dicho en el ámbito de su sistema, conforme a la Convención Europea o cualquier otro tratado que ha interpretado? ¿Cómo eso puede repercutir en el sistema interamericano, si se supone que son sistemas autónomos? Entonces, bueno, obviamente no pretendo acá solucionar el asunto, solo estoy planteando como las problemáticas que surgen. Y bueno, y aquí sí ya quiero pasar entonces al plano de, digamos, al tema de los principios de interpretación. Durante el curso nosotros hicimos énfasis en 3 principios, hay más, pero solamente abordamos 3 principios que son los que más han sido aplicados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno de ellos es el principio de interpretación evolutiva. Entonces, como yo les decía, tampoco hay como un acuerdo para algunos tratadistas. Esto es un método de interpretación y no un principio. Para otros está muy claro que se trata de un principio.
Y al parecer la Corte Interamericana y la Corte Europea lo han abordado más como un principio de interpretación. Entonces no voy a ahondar en la discusión porque es también un tema muy complejo. El principio de interpretación evolutiva, como yo les decía, no está previsto en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Entonces, este ha tenido más como un desarrollo jurisprudencial y, si no recuerdo mal, ha sido la Corte Europea de Derechos Humanos el primer órgano en hablar de una interpretación evolutiva de un tratado. Entonces, ¿qué implica la interpretación evolutiva? Obviamente tomar en cuenta la evolución, los cambios que ha habido en la sociedad con el paso de los años desde que determinado tratado se adoptó. ¿Y por qué? Porque esto puede conllevar también a un cambio o un desarrollo en cuanto a los estándares de derechos humanos, ¿no? En cuanto a su contenido y alcance. Entonces, por ejemplo, volviendo al tema del derecho a la libertad de expresión, ¿quién se iba a imaginar en 1969, cuando se redactó la Convención Americana, que varios años después iba a existir algo llamado Internet y que eso iba a cambiar y ampliar muchísimo el ámbito, digamos, de ejercicio de la libertad de expresión? Entonces, no podríamos interpretar el artículo 13 de la Convención, que reconoce el derecho a la libertad de expresión, quedándonos en 1969. Entonces, el principio de interpretación evolutiva implica tomar en cuenta hoy día en qué va a consistir, o en qué puede consistir, o en qué consiste el derecho a la libertad de expresión, cuál es su contenido. Lo que implica el principio de interpretación evolutiva es tomar en cuenta que, si bien el texto, es decir, que el texto del tratado no es estático, es dinámico, o al menos su interpretación debe ser dinámica. Y por eso, por ejemplo, la Corte Europea y después pues, la Corte Interamericana también retoma esta idea. La Corte Europea ha dicho en varias ocasiones: los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, por lo cual deben interpretarse de acuerdo a las condiciones de vida actuales, o interpretarse de acuerdo a las condiciones del momento en el que se está llevando a cabo la interpretación, ¿no? Entonces, como es un principio, como yo les decía, es un principio tampoco que por sí mismo nos va a dar la respuesta a la interpretación. Es un principio que establece, digamos, determinado propósito, que es la de llevar a cabo una interpretación dinámica. Pero ¿cómo vamos a llevar a cabo esa interpretación dinámica? ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿A qué tenemos que recurrir? Entonces, por eso este principio generalmente es utilizado a la par que otros métodos de interpretación. Por ejemplo, cuando se trata de determinar el objeto y fin del tratado, o sobre todo el objeto y fin de una determinada disposición de derechos humanos. Podemos ver cuál es el objeto y fin del derecho a la vida en 1969 o lo vamos a interpretar a hoy día. Entonces, ahí es donde puede ser útil, por ejemplo, el principio de interpretación evolutiva, ¿no? Vamos a utilizar el método teleológico conjuntamente con el principio de interpretación evolutiva. Es solo un ejemplo, ¿no? Para ver la relación entre métodos y principios. Ahora, ¿qué ha dicho la Corte Interamericana sobre este principio? Este tribunal ha señalado en otras oportunidades que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Es decir, básicamente la Corte Interamericana está citando a la Corte Europea. ¿Qué problemas pueden surgir de la aplicación de este principio o de la utilización de este principio? ¿Qué quiere decir las condiciones actuales? ¿Qué es lo que se va a tomar en cuenta como condiciones actuales? Otro problema. Es difícil aplicarlo cuando se trata, por ejemplo, de derechos con alto contenido moral. Por ejemplo, el tema de del matrimonio de personas del mismo sexo. ¿Cómo se puede realizar una interpretación evolutiva? Pero nos puede llevar, por ejemplo, a un resultado que para ciertas personas no les agrade. Por ejemplo, sectores más conservadores, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas que se presenta, por ejemplo, con este principio. Otro de los principios vistos durante la semana fue el del efecto útil, que tampoco se encuentra en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, pero ha sido ampliamente utilizado
por otros órganos internacionales, por la Corte Internacional de Justicia, por la Corte Europea de Derechos Humanos y por la propia Corte Interamericana. El principio del efecto útil lo que busca es una interpretación que sea la más apropiada para alcanzar el propósito u objeto del tratado. No hay que confundirlo con el objeto y fin del tratado, que es otra cosa. Y por eso se aplica tanto a disposiciones sustantivas como a disposiciones procesales. Por ejemplo, si recuerdo bien, en el caso Radilla Pacheco, que seguramente estarán pues más familiarizados porque es un caso contra México, cuando se hace también el análisis de la reserva que México había hecho no me acuerdo cuál artículo de la convención, pero el que hace referencia a los tribunales militares, ¿no? Y que no se consideraban como tribunales especiales en el sentido previsto por la Convención Americana. No era la Convención Americana, era la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, creo. Entonces, ¿cuál es el objeto? El objeto y fin del tratado no debe confundirse con el propósito, digamos, del tratado. Por ejemplo, establecer todo un mecanismo mediante el cual se haga efectiva o se hagan efectivos ciertos derechos de las personas. No es, en términos amplios, la protección de los derechos humanos. Porque, por ejemplo, tratados como la Convención Americana no solamente contienen disposiciones sustantivas, sino también procesales. Las procesales que implican básicamente los mecanismos a través de los cuales esos derechos se van a hacer cumplir. Entonces, por ejemplo, este mecanismo de peticiones individuales ante la Comisión Interamericana, y si se cumplen ciertos requisitos y el Estado no cumplió con las recomendaciones de la Comisión Interamericana, eventualmente ese caso puede llegar a la Corte Interamericana y entonces la Corte Interamericana emite una sentencia donde ordena reparaciones, se encuentra que el Estado violó algún derecho humano y entonces posteriormente la Corte Interamericana supervisa el cumplimiento de esa sentencia. Entonces, el propósito del tratado no solamente la protección de los derechos humanos y reconocer derechos humanos, sino también que estos mecanismos previstos para hacer efectivos estos derechos también tengan un efecto útil, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un caso que vimos en esta semana, caso Baena Ricardo contra Panamá, en donde la Corte Interamericana tuvo que emitir una sentencia sobre competencia, así se llama, sentencia sobre competencia, porque después de que la Corte Interamericana emitió ya una sentencia en donde ya se ordenaban ciertas reparaciones, el Estado de Panamá objetó la competencia que decía la Corte Interamericana tener para supervisar el cumplimiento de esas decisiones o de sus sentencias. ¿Por qué? Porque la Convención Americana no señala expresamente que la Corte Interamericana deba supervisar el cumplimiento de sus sentencias. No lo señala expresamente. Entonces, la Corte Interamericana tuvo que realizar un ejercicio de interpretación a través de la utilización de varios métodos, pero sobre todo también utilizando el principio del efecto útil, diciendo, la Convención Americana sí, no dice expresamente que yo deba supervisar, pero eso es una función inherente a la función jurisdiccional. ¿Cómo es posible que yo emita una sentencia y después yo no pueda verificar si se cumple? ¿Quién más va a verificar si se cumple? ¿No? Dice, la Convención Americana señala que yo tengo que entregar anualmente un informe a la Asamblea General de la OEA en donde, entre otras cosas, yo debo informar sobre aquellos estados que no han cumplido las sentencias. Entonces, ¿yo cómo le puedo informar a la Asamblea General de la OEA qué estados no han cumplido sentencias? Si yo, según Panamá, no puedo supervisar el cumplimiento de sentencias. Entonces dice, hay que interpretarlo también de acuerdo al principio del efecto útil, que es que este mecanismo de casos individuales funcione. ¿Cómo va a funcionar también? Si yo puedo supervisar el cumplimiento de mis sentencias, ¿no? Entonces, claro, el principio del efecto útil ahí inclusive fue utilizado no para interpretar disposiciones sustantivas, sino inclusive disposiciones meramente procesales, ¿no? Sobre todo los artículos 63 y 65 de la Convención. El 63 hace referencia a la sentencia que la Corte Interamericana puede emitir en donde haga referencia a las reparaciones que el Estado debe efectuar. Y el 65 hace referencia al informe que la Corte debe entregar a la Asamblea General de la OEA.
Entonces, ¿qué ha dicho la Corte Interamericana sobre este principio? La Convención debe interpretarse de manera de darle su sentido y permitir que el régimen de protección de los derechos humanos a cargo de la Comisión y de la Corte adquiera todo su efecto útil. ¿Qué problemáticas? Bueno, como con el principio de interpretación evolutiva, por sí mismo tampoco nos va a arrojar o nos va a dar es decir, no nos va a permitir interpretar determinada disposición. Este principio se utiliza conjuntamente con otros métodos de interpretación. Ahora, ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta al determinar cuál es el efecto útil? ¿Cuál es el efecto útil? Y por eso es que la doctrina, o digamos parte de la doctrina, ha dicho que esto puede abrir como un espacio muy amplio a los jueces para inclusive legislar. Es decir, innovar y ampliar los términos en los que se adoptó la convención o determinado tratado. Entonces, por ejemplo, algunos críticos podrán decir, pero ¿por qué la Corte Interamericana dice que puede supervisar el cumplimiento de sus sentencias si la convención no dice que las deba supervisar? Si los redactores del tratado o de la convención hubieran querido que la Corte supervisara sus propias sentencias, pues así lo habrían puesto clarito, ¿no? Esa es una crítica. Entonces, la Corte amplió demasiado el ámbito de los mecanismos de protección para ahora decir que también puede supervisar sus sentencias, ¿no? La verdad es que este planteamiento lo hizo Panamá hace ya varios años y hoy día ningún estado ha objetado ya que la Corte no pueda supervisar el cumplimiento de sus sentencias, ¿no? Ahora, y por último, otro de los principios que vimos, y es así como el toral y el fundamental, el principio pro homino o principio pro persona. Y no me voy a detener ya mucho en este principio porque es ampliamente conocido y se utiliza pues no solamente para interpretar tratados de derechos humanos, sino es un principio que se utiliza en general para la interpretación de derechos fundamentales o de derechos humanos. Aquí hay una diferencia, por ejemplo, del sistema interamericano en relación, por ejemplo, con el sistema europeo. La Convención Americana sobre Derechos Humanos sí contiene una disposición que prevé este principio. Entonces, por eso es que claramente uno puede recurrir al principio pro homine pues como un medio de interpretación. El artículo 29 de la Convención, que precisamente se refiere a las normas de interpretación, establece varias pautas hermenéuticas. Pero, en particular, el inciso A de este artículo señala, bueno, lo que dice el párrafo introductorio es que el ejercicio interpretativo de la Convención no puede hacerse de manera que, inciso A, permita a alguno de los Estados partes, grupo o persona suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Entonces, inclusive, por ejemplo, podría ser el caso de que un derecho tenga una mayor protección o una mayor garantía a nivel interno que aquella que otorga la Convención Americana. Entonces, ¿la Corte Interamericana se va a limitar a la Convención? No, va a buscar la interpretación que favorezca más a la persona, que restrinja menos el derecho, ¿no? Este artículo también dice, es decir, no se puede interpretar la Convención de forma que limite el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos estados. Entonces, aquí también ya nos está remitiendo a otro ámbito. No se va a interpretar la Convención Americana de forma tal que inclusive restrinja o limite más el derecho que la forma en que lo hace otro tratado del cual inclusive pueda ser parte el mismo Estado, ¿no? También, no se puede interpretar la Convención Americana de forma tal que excluya otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se deriven de la forma democrática representativa de gobierno. Bueno, y este sí es todo un tema. ¿Cuáles son los derechos y garantías inherentes al ser humano? ¿Cuáles se desprenden de la forma democrática representativa de gobierno?
Por eso es que algunos incluso han dicho que esto da pie para que se puedan alegar derechos que inclusive puedan no estar ni siquiera reconocidos expresamente en la Convención o expresamente en el ámbito nacional, ¿no? Siempre y cuando se desprendan de la dignidad inherente al ser humano o de la forma democrática representativa de gobierno. Y por último, dice, la Convención Americana no se puede interpretar de forma que excluya o limite el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. Y aquí ya no estamos hablando de tratados, la Declaración Americana no es un tratado, no es un acuerdo celebrado entre Estados. En realidad la Declaración Americana fue adoptada mediante una resolución en el seno de lo que es pues la OEA. Sin embargo, ese es un documento esencial porque inclusive le precede a la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Americana, inclusive personas que participaron en la redacción de la Declaración Americana también después participaron en el proceso de adopción y redacción de la Declaración Universal. Entonces, la Convención Americana no le está restando importancia ni le está restando fuerza a la Declaración Americana, todo lo contrario. Lo que dice es, no se va a interpretar la Convención Americana de forma contraria o de forma que se limite o restrinja la Declaración Americana u otros documentos de naturaleza similar. Entonces, aquí podríamos pensar inclusive, por ejemplo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Qué implica entonces el principio pro homine? Bueno, lo obvio, que no se pueda interpretar de forma tal que se limite el goce o ejercicio del derecho, se debe interpretar a favor de la persona. Y, por ejemplo, cuando las cláusulas o los tratados de derechos humanos establezcan excepciones al ejercicio de un determinado derecho, el principio pro homine va a servir para interpretar de la forma más restrictiva las excepciones. E inclusive si las excepciones cumplen con fines legítimos, ¿no? No solamente cuando tiene fines ilegítimos, sino aún cuando cumplan con fines legítimos. Entonces, básicamente estos son los principios que vimos durante este curso. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o duda, como para no seguir yo solo hablando, quizá si surge ahorita alguna duda, alguna pregunta, podamos irlo conversando y después pasar ya a lo que fue el caso práctico en este curso. No sé si alguien, o algún comentario inclusive, no sé. ¿No? Por lo pronto no. Bueno, lo que voy a hacer ahora, y también pues como para que ustedes sepan de qué trató este caso práctico, que en realidad es algo muy sencillo, era algo muy básico, solamente como para plantear un tema más bien pues polémico, porque eso es lo que se presta más como para un ejercicio de interpretación. Deliberadamente se planteó sobre un tema que no es nada nuevo, ¿no? Que sobre lo cual ya se han dicho varias cosas, pero pues yo lo que quería saber era si alguien tenía una interpretación diferente o si tenía una opinión diferente. Es un caso que de manera hipotética trata sobre ciertas reformas que se llevan a cabo en Código Penal. Y con esas reformas básicamente lo que se hace es penalizar en su totalidad el aborto, no importa cuál sea la causa, ¿no? Y claro, esto teniendo presente, por ejemplo, ya aquella decisión importante que se dio, por ejemplo, cuando en el Distrito Federal se despenalizó la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas, ¿no? Y al tipo de decisión al que llegó la Suprema Corte. Y hace poco también estas controversias constitucionales que presentaron un municipio de Oaxaca y un municipio de Guanajuato, alegando que las reformas llevadas a cabo a la Constitución de Oaxaca y la de Guanajuato, mediante las cuales se protege el derecho a la vida, o se dice que el derecho a la vida inicia desde la concepción. De hecho, lo que dice es, aquí lo tengo. Por ejemplo, la de Guanajuato señala, para los efectos de esta Constitución,
y de las leyes que de ella emanen, persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. El Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos. Y una disposición similar así también quedó en la Constitución de Oaxaca. Entonces, lo que decían estos municipios, uno de Oaxaca, otro de Guanajuato, no recuerdo ahora los nombres, es que mediante esas reformas, entonces estaban invadiendo competencias en materia de salud, o sea, sobre todo salud reproductiva, salud sexual y, por ejemplo, atención a víctimas de violencia, ¿no? Sobre todo mujeres víctimas de violencia. Básicamente eso fue lo que se alegó. Yo desafortunadamente no tengo acceso, es una decisión creo que de hace unos días o no sé si de principios de mes. Me parece que todavía no está listo el engrose y un poco el conocimiento que tengo ahora de sobre la decisión de estas dos controversias ha sido más como por la prensa. Y creo que lo que dijo la Suprema Corte básicamente es que no se estaba invadiendo competencia en materia de salud de estos municipios. Lo que yo no estoy segura es si la Suprema Corte hizo algún pronunciamiento sobre es decir, sobre la reforma específicamente a la Constitución, de esto de que persona es desde la concepción hasta la muerte natural. Lo que yo he leído en la prensa es que al parecer la Suprema Corte creo que no se pronunció sobre esto, pero entonces de esta forma, por decir, se deja intacta la redacción de ambos artículos constitucionales. Y entonces, pues lo que se ha dicho es que esta reforma abre pie para, en un momento dado, hacer más, es decir, no penalizar el aborto, pero así hacer más estrictas las causales por las cuales se podría tener un aborto sin sufrir, digamos, ninguna sanción penal. Y sobre todo porque, bueno, hay un movimiento fuerte de grupos conservadores más o menos tendientes a eso, ¿no? Entonces yo planteo un caso así extremo. Básicamente lo que dice el caso es esto, voy a leer algunas partes. Contiene elementos hipotéticos y otros elementos que no son hipotéticos. El 15 de febrero de 2013, el Congreso del Estado de Guanajuato abrogó el artículo 163 del Código Penal. Dicha disposición establecía que no es punible el aborto cuando sea causado por culpa de la mujer embarazada, ni el procurado o consentido por ella cuando el embarazo sea el resultado de una violación. Por cierto, hay estados que contienen más causales. Guanajuato es uno de los pocos estados que solamente tiene 2, o sea, es muy estricto. Entonces, siendo las únicas 2 causales por las cuales no estaba prevista sanción por el delito de aborto, actualmente entonces existe una prohibición absoluta del mismo. Además, el Congreso Estatal adicionó un artículo al Código Penal que establece lo siguiente. La pena señalada para el delito de aborto se disminuirá en las 2/3 partes cuando el embarazo sea resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento y de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidos. Entonces, dichas reformas entraron en vigor en febrero de 2013. El 10 de marzo de ese año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma llevada a cabo. Un elemento hipotético, ¿no? De forma general alegó que se violaron los artículos 1, 4, 14 y 16 constitucionales. También mencionó que con dicha reforma se violaron los derechos que poseen las mujeres en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales México es parte. La CNDH expresó que esta reforma representa una intromisión estatal que mediante la penalización absoluta del aborto obliga a las mujeres a soportar la responsabilidad de un embarazo, inclusive en situaciones que ponen en riesgo su propia salud o su vida o si fueron víctimas de violencia sexual, lo cual excede las cargas que el Estado razonablemente puede imponer a los ciudadanos en un Estado constitucional de derecho. Mediante esta reforma, el Congreso de Guanajuato convierte a las mujeres en seres meramente reproductores del género humano y penaliza una conducta basada en consideraciones biológicas y funcionales de la mujer, lo cual no es admisible en pleno siglo XXI.
Y bueno, también alegó que el deber de protección del feto por parte del Estado no es absoluto, pues al menos en algunas circunstancias excepcionales debe atenderse a la necesidad de proteger la salud, la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres. De forma implícita, el derecho a la vida se encuentra protegido por la Constitución, pero ni esta ni los tratados internacionales de derechos humanos reconocen un derecho a la vida del producto de la concepción, razón que motivó la reforma, y eso se explica más adelante. En virtud de los principios de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, aun si se considerara la existencia de un derecho a la vida del producto de la concepción, los derechos humanos no tienen jerarquía, por lo cual por sí mismo no podría privilegiarse aquel derecho sin realizar un ejercicio de ponderación entre este y los derechos de las mujeres que se ven afectados con la prohibición absoluta del aborto. La CNDH expresó que solo las personas son titulares de derechos. En este caso, el producto de la fecundación no es persona y, por lo tanto, no se le puede reputar como titular de derechos. En cambio, frente a las mujeres, en cuanto personas, el Estado tiene el deber de salvaguardar sus derechos. Y bueno, aquí hago referencia como a los derechos que supuestamente la CNDH considera violados, ¿no? A la integridad, a la vida, a la libertad personal, libertad reproductiva, igualdad y no discriminación, una vida libre de violencia, a la autodeterminación, a la libre procreación, los que se les puedan ocurrir. Por otro lado, señaló que por tratarse de derechos humanos, la interpretación constitucional que se haga debe tomar en cuenta la reforma constitucional llevada a cabo en junio de 2011, mediante la cual los derechos humanos previstos por los tratados internacionales, de los que México es parte, deben ser tomados en cuenta ejerciendo un control de convencionalidad y aplicando el principio pro persona. Por lo tanto, la CNDH solicitó que se declarara la invalidez de la reforma llevada a cabo. Luego, el representante del Congreso del Estado de Guanajuato señaló que la demanda de la CNDH era improcedente. En términos amplios, alegó que un ser humano inicia su existencia desde la concepción, razón por la cual el Estado tiene la obligación de proteger directamente el derecho a la vida desde esa etapa y los derechos que de ella se derivan. Indicó que la vida también debe ser protegida durante todo el proceso de gestación, por ser una condición para la viabilidad del nacimiento y la existencia legal de las personas. Señaló que la reforma impugnada fue llevada a cabo para armonizar la protección de la vida a través de la prohibición del aborto con el párrafo segundo del artículo 1 de la Constitución de Guanajuato, que establece que, y es el que acabo de leer y así está, de hecho, ahora redactado. Para los efectos de esta Constitución y de las leyes que de ella emanen, persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. El Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos. Por lo anterior, indicó que para la defensa de la vida que se inicia desde la concepción, el Congreso del Estado de Guanajuato tenía el deber de establecer un sistema de protección legal efectivo a través de normas penales que sancionaran el aborto. Sin embargo, el Congreso actuó de forma razonable y proporcionada, pues para ello adicionó un artículo al Código Penal que establece algunas circunstancias de atenuación que favorecen a las mujeres. Todo lo anterior se encuentra dentro de los márgenes de la Constitución y de los tratados. Y ya, finalmente dijo, en cuanto a los derechos de las mujeres, alegó que el derecho a la vida es el primer derecho, el más fundamental, y por lo mismo precede y condiciona a todos los demás. Por ello debe ser protegido sin ningún límite. Ni las mujeres ni los poderes públicos tienen ningún derecho sobre la vida del producto o feto. Lo que debería hacerse en todo caso es que el gobierno diseñe políticas públicas que eduquen a las mujeres, que las atiendan psicológicamente cuando han quedado embarazadas, que las ayuden económicamente y que les den alternativas dignas para que no sientan la tentación de abortar y asuman su rol de madres de manera positiva. Entonces, como ven, obviamente es un caso extremo con argumentos así totalmente opuestos, pero era precisamente como para favorecer el ejercicio que se pretendía. Aquí se supone que quienes están tomando el curso debían asumir que eran los ministros o ministras ponentes, ¿no?, encargadas de presentar el proyecto al Pleno. Aquí el ejercicio se limitaba solamente a la interpretación, no ya a la solución del todo caso, porque ahí ya implica otros aspectos que escapaban como al tema de la semana. Simplemente era
que para poder emitir el proyecto final debían primero interpretar el alcance de los derechos que se encontraban en pugna. No se trataba de que hicieran ya un ejercicio de ponderación y ya hicieran, digamos, toda la solución del caso, sino simplemente, por ejemplo, someter a interpretación si existe un derecho a la vida desde la concepción o si no lo hay. O, por ejemplo, ¿cuáles son los derechos humanos de las mujeres que se ven afectados por, o cuál es el alcance de los derechos humanos de las mujeres que se ven afectados por esta penalización absoluta o prohibición absoluta del aborto, ¿no? Y para eso se supone que pues debían utilizar los métodos de interpretación. El punto aquí fue que, pues por el diseño, digamos, del ejercicio, se tuvieron que dar, se diseñó, digamos, con preguntas de respuesta múltiple o de opción múltiple. Entonces se debía elegir la respuesta correcta. Sin embargo, también se dio la oportunidad de que si no estaban de acuerdo con la respuesta que se proponía como correcta, se podía presentar una respuesta libre o una argumentación propia. Y precisamente esto lo pensé así porque pues yo quería saber si había respuestas diferentes. Las respuestas que yo di como correctas son las que pueden deducirse hoy día del sistema interamericano, sobre todo de una decisión que también se estudió esta semana en el curso, de una decisión de la Corte Interamericana, que no es sobre aborto, y de hecho no era esa la intención, pero curiosamente esa sentencia ahora ha sido utilizada para, digamos, para sacar argumentos que ahora pues están siendo, por ejemplo, utilizados como para justificar, por ejemplo, que se despenalice el aborto, más no que se penalice el aborto. Bueno, no se trataba de asumir, digamos, una posición, simplemente de hacer el ejercicio de interpretación, cualquiera fuera el resultado al que se arribara, ¿no? Entonces, una primer pregunta que se planteó fue: al resolver el presente caso, una interpretación sistemática implicaría que no es posible una interpretación de este tipo, dado que el derecho a la vida no está consagrado expresamente en la Constitución. ¿Es así? No es posible usar una interpretación sistemática porque está el problema de que el derecho a la vida no está previsto en la Constitución. No, la respuesta es incorrecta. Bueno, además de que ya la Suprema Corte ha dicho que se puede desprender, digamos, el derecho a la vida de otras disposiciones, otros enunciados de la Constitución, hay que tomar en cuenta que el derecho a la vida sí está previsto de forma expresa en tratados internacionales. Y esto no es nada nuevo. Por ejemplo, México es parte de la Convención Americana desde 1981. Entonces, al menos, digamos, en un sentido así positivo, pues desde 1981 sabemos con certeza que existe un derecho a la vida. Entonces, una interpretación sistemática también en este caso implicaría tener en cuenta solamente lo que establece el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos respecto al derecho a la vida. Y esta respuesta pues también era incorrecta, porque precisamente la interpretación sistemática lo que nos permite es ver otros documentos u otros tratados. Entonces, no deberíamos limitarnos solo a la Convención Americana, que también reconoce el derecho a la vida, pero por ejemplo México también forma parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también reconoce el derecho a la vida. Y hay, digamos, no con la misma formulación, pero hay otros tratados que también hacen referencia al derecho a la vida, ¿no? Inclusive, por ejemplo, hasta podemos ver el estatuto de Roma, ¿no? El estatuto de la Corte Penal Internacional, etcétera. Ahora, la interpretación sistemática implica tener en cuenta lo que establecen diversos tratados de derechos humanos de los que México es parte.
sobre el derecho a la vida en diversos sistemas internacionales de protección, incluyendo los regionales, así como la interpretación autorizada que algunos órganos internacionales de protección hayan hecho en relación con dichas normas? Obviamente que sí. Eso es básicamente la interpretación sistemática. Entonces, aquí el propósito era dejar establecido que, por supuesto, hay un derecho a la vida, aunque no esté expresamente en la Constitución, pero por lo menos sí está en los tratados internacionales. Ahora, la cuestión era ver ¿quiénes son titulares del derecho a la vida? Podemos considerar como titular del derecho a la vida ya al feto o al producto de la concepción o como se le quiera llamar. Y esa formaba parte, digamos, de uno de los principales temas de interpretación. Entonces, otra pregunta era, ¿una interpretación según el objeto y fin de la Convención Americana sobre Derechos Humanos permitiría entender que la protección de la vida en general desde la concepción, como señala el artículo 4 de dicho tratado, implicaría? Y aquí solamente quiero un poco también para contextualizar. El artículo 4 de la Convención Americana que reconoce el derecho a la vida dice que este derecho se protegerá en general desde el momento de la concepción. Y ahí es donde surge el problema. ¿Qué significa esto de en general desde la concepción? Y aquí es importante, por ejemplo, esta sentencia que nunca les dije el nombre, pero ahora se los voy a decir, la sentencia del caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica, que se refiere a la prohibición de la fertilización in vitro en Costa Rica. Es el único país, inclusive en el continente americano, que tiene una prohibición así. Y el argumento central era que el derecho a la vida se iniciaba desde la concepción. Entonces, no soy experta en esta técnica, pero básicamente era que para llevar a cabo esta técnica de fecundación se utilizaban, es decir, se fecundaban varios óvulos, pero solo algunos, digamos, eran implantados y otros eran desechados. Entonces, esos otros que eran desechados, pues como ya eran titulares del derecho a la vida, entonces a través de la fertilización in vitro básicamente lo que se hacía era una violación al derecho a la vida, ¿no? Entonces era una posición muy conservadora en ese sentido y así inclusive lo declaró la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, ¿no? Entonces aquí para resolver este caso pues ya se tenía avanzado un gran trecho, porque esa sentencia ya interpreta a qué se refiere en general. Pero lo importante era ver, por ejemplo, si alguien más daba otra interpretación, porque esta sentencia se encuentra acompañado de un voto particular, de un voto incluso disidente de uno de los jueces de la Corte Interamericana, que arriba totalmente a otro sentido, ¿no? Entonces, ¿qué implica esta protección de la vida en general desde la concepción? Entonces, una opción de respuesta era entender que el derecho a la vida es un derecho absoluto. Por supuesto, esta respuesta era incorrecta, ¿no? Otra opción era entender que la cláusula en general sustenta la posibilidad de establecer excepciones a la protección de la vida prenatal. Esta respuesta también era incorrecta porque esta cláusula de en general lo que busca salvaguardar es la coexistencia de varios derechos que pueden entrar en conflicto, por ejemplo, como los derechos de las mujeres. Es decir, la respuesta correcta era entender que la cláusula en general busca salvaguardar la coexistencia de varios derechos que pueden entrar en conflicto y también la posibilidad de establecer excepciones a la protección de la vida prenatal. Eran ambas, en realidad. ¿Por qué? Del ejercicio de interpretación que hizo la Corte Interamericana, y yo les recomiendo que lean esa sentencia porque es decir, como para ejemplificar cómo se utilizan los métodos de interpretación. Y esa sentencia es muy buena porque se utilizan prácticamente todos, a la vez que el principio del efecto útil, el principio de interpretación evolutiva y el pro persona. La Corte Interamericana entonces sí recurre, por ejemplo, a los trabajos preparatorios, ¿no? Para ver, bueno, qué quisieron decir en ese momento los estados en general. Y lo que la Corte encontró fue que precisamente dado que en ese momento en varios estados existían excepciones a la protección de la vida desde la concepción, una fórmula que se encontró como para por fin poder aprobar ese artículo era incluirlo. En general, se protegerá desde el momento de la concepción.
pero porque en ese momento algunos estados no lo protegían, inclusive México, ¿no? México tenía, me parece, una declaración interpretativa sobre ese artículo, en el sentido de que no lo obligaba a protegerlo desde la concepción, precisamente porque en ese momento en México así no estaba de forma expresa. La sentencia es del caso Artavia, Murillo y otros contra Costa Rica, que es el caso sobre la prohibición de la fertilización in vitro. Uh-huh. Otra pregunta que se refería al principio de interpretación evolutiva era si una interpretación de este tipo, la interpretación evolutiva, exige tener en cuenta el derecho comparado relevante para entender cómo se ha interpretado un determinado tratado de derechos humanos. Obviamente la respuesta es una afirmación verdadera. Sí, el principio de interpretación evolutiva puede y debe ir acompañado en este caso, o e inclusive así lo utilizó la Corte Interamericana en ese caso sobre fertilización in vitro, hizo uso del método comparativo para decir que el derecho constitucional jurisprudencial comparado demuestra que cuando una constitución contiene una enunciación de derechos que le está prohibido al legislador optar por posiciones absolutas, bien para proteger la vida del feto o bien para garantizar la libertad de la mujer. Bueno, esto lo redacté un poco mal, pero lo que quiere decir es que en una constitución no debe haber una prohibición absoluta, digamos, al ejercicio de un derecho, ¿no? Entonces, y eso surgía también del método comparado y a través de ver otras constituciones de otros estados, por lo que se refiere sobre todo al derecho a la vida. Por otra parte, es decir, el derecho a la vida inclusive no es absoluto, y tan es así, por ejemplo, que inclusive durante mucho tiempo se permitió, por ejemplo, la pena de muerte, ¿no? Por otra parte, algunos tribunales han entendido la vida como un bien constitucionalmente relevante que debe ser protegido, incluso para quienes no han nacido, y su diferencia con el derecho a la vida, que se limita en la persona humana, entonces hace que el grado de protección sea diferente. Aquí, digamos, la Corte Interamericana toma inclusive posturas que ya han sido adoptadas por otros tribunales, por ejemplo, como la Corte Constitucional de Colombia, en donde distingue al bien vida, al bien jurídico vida, del derecho a la vida. Entonces dice, sí, el Estado tiene el deber de protección del bien jurídico vida, pero no es lo mismo a estimar que hay un derecho a la vida del producto de la concepción, ¿no? Entonces eso tiene que ver también con los métodos o con las formas que el Estado elija de proteger el bien vida, por ejemplo, el bien jurídico vida, por ejemplo, en el caso del producto de la concepción, ¿no? Entonces, frente a los derechos de las mujeres, lo que el Estado debe proteger son los derechos de las mujeres. Entonces, por ejemplo, una penalización absoluta del aborto, lo que significaría es que la mujer no puede ni siquiera abortar cuando su salud está en peligro, cuando su vida está en peligro, por proteger el bien jurídico vida, que en determinado momento no se sabe ni siquiera si va a ser viable, ¿no? Como para comprometer la vida o la salud de la mujer. Otra pregunta era, faltan solo dos, una interpretación sistemática y evolutiva exige tener en cuenta lo que otros sistemas de protección hayan precisado en relación con los derechos en conflicto. Esto en este caso, ¿qué implica? Estamos hablando de interpretación sistemática y evolutiva. Lo que implica es, básicamente, bueno, son tres cosas. Por ejemplo, se puede tener en cuenta la interpretación que ha dado, por ejemplo, otros órganos internacionales de derechos humanos como el Comité de Derechos Humanos o el Comité contra la Tortura, ambos de Naciones Unidas, en donde dicen que no garantizar un aborto seguro cuando existen, por ejemplo, graves malformaciones fetales es una violación del derecho a estar libre de tortura
y de otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿no? Hay un caso muy fuerte y muy sonadora, no recuerdo el nombre, pero creo que es un caso de Perú, e inclusive en varios textos se menciona, por ejemplo, cuando se aborda este tema. Es un caso, por ejemplo, de una adolescente peruana que quedó embarazada producto de una violación. Me parece que sí fue producto de una violación. Conforme a la legislación peruana, ella hubiera podido abortar, pero ella la presionaron mucho para que no abortara, ¿no? Autoridades hicieron todo lo posible para que ella no abortara, como sucede en muchas ocasiones. Sin embargo, se determinó que el feto, digamos, o el bebé, desde antes de nacer se determinó que tenía cráneo anencefálico, o cerebro anencefálico, me parece. Entonces, realmente la posibilidad de vida de ese bebé iba a ser prácticamente nula. Entonces, la adolescente fue forzada a continuar, digamos, con el embarazo, a parir. El bebé vivió 3 o 4 días e inclusive se le forzó a amamantarlo. Entonces, la experiencia traumática que de por sí fue para esta chica, pues ya todo el embarazo, la violación y encima, pues tener que amamantar a un bebé en esas condiciones, que muera, sí fue una experiencia muy traumática. Entonces, esto inclusive se puede tomar en cuenta como una violación, es decir, como un caso, pues no sé si de tortura, no sé si tenga ya esa gravedad extrema, pero sí como un trato cruel o inhumano, ¿no? Otra respuesta es tomar en cuenta, por ejemplo, lo que otros tratados o comités u órganos internacionales de derechos humanos han dicho sobre los derechos sexuales y reproductivos, en particular los de la mujer. Y por ejemplo, la conexión que tienen estos derechos con el derecho a la vida privada o el derecho a la salud. Y otra posibilidad puede ser también tomar en cuenta lo que la Corte Europea ha dicho o ha señalado, es decir, sobre el alcance del derecho a la vida y además el derecho a la vida privada, ¿no? Como por ejemplo cuando, no sé, creo que ha habido varios casos, no sé si inclusive también en Guanajuato, no lo sé, Jalisco, no sé, en donde inclusive a veces una mujer que sufrió un aborto involuntario llega a un hospital o a un centro de salud y el médico da parte al Ministerio Público, ¿no? Aun y cuando quizá fue un aborto involuntario, entonces ya el problemón que se le genera a la mujer, ¿no? Por cómo probar que es un aborto involuntario. Bueno, eso puede afectar entonces también el derecho a la vida privada e inclusive la confidencialidad, ¿no? Entre médico y paciente. Bueno. Y una última pregunta. ¿La utilización del principio de interpretación más favorable a la persona permite concluir que? Es ya como la pregunta de cierre, ¿no? En este caso, ¿qué podría permitir la interpretación más favorable? Un poco ya como para concluir, la respuesta correcta es básicamente que es inconstitucional e inclusive podría ser inconvencional, si se quiere utilizar esa expresión, imponer a una persona la obligación de sacrificar su propia vida y salud, que es lo que sucede básicamente cuando se penaliza en su totalidad el aborto, ¿no? Y la otra es que la protección del nasciturus no tiene el mismo grado e intensidad de protección que la mujer. Entonces, básicamente estas respuestas se podían obtener viendo este caso o leyendo este caso Artavia Murillo. Pero dado que también se resaltó la existencia de este voto disidente del juez en donde utiliza de forma distinta los métodos de interpretación, inclusive tiene un punto de vista diferente sobre la utilización de estos métodos y el juez pues llega a otra, llega totalmente a otro resultado. Pues como les decía, este era un caso extremo que planteaba argumentos extremos, necesitaba yo de todas formas elementos hipotéticos porque pues hasta hoy día no hay, ningún estado tiene penalizado en su totalidad el aborto, pero hay ciertas tendencias, ¿no?, hacia ello. Entonces, un poco como para concluir y quizá, bueno, si hay preguntas o no sé si también los que están siguiendo la conferencia a través de internet, si tuvieran alguna pregunta o comentario, pero para concluir,
Los métodos de interpretación no tienen jerarquía. Los métodos pueden, pues tienen su propio propósito. No todos servirán para llegar al mismo resultado. Cada método puede arribar a un resultado distinto y por eso es que hay que, pues en ocasiones hay que utilizar diversos métodos hasta que la interpretación sea la más coherente, ¿no? O la más propia en el marco del propósito del tratado, ¿no? Y también pues recordar que hay ciertos principios que no deben ser, es decir, que al utilizar métodos de interpretación no deben, o el resultado no debe ser contrario a lo que establecen estos principios. Entonces métodos y principios van de la mano, podría decir que se ayudan, pero no hay un consenso entonces en cuanto a cómo utilizar estos métodos, estos principios, si se deben preferir unos sobre otros, y realmente la respuesta se dará en el caso concreto o caso por caso. Me hubiera gustado ser un poco más exhaustiva, pero pues al menos espero haber dado como unas bases mínimas, ¿no? Y suficientes, y sobre todo haber planteado temas para la reflexión. Y ver después cómo este tema de la interpretación de tratados de derechos humanos puede ser relevante al momento de ejercer el control de convencionalidad, ¿no? Que eso ya se va a abordar más adelante en este curso. Entonces les agradezco mucho también el haberme escuchado durante este tiempo, ¿no? Hay una pregunta del doctor Héctor Pichardo Aranza, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Dice, si bien es cierto, los tratados internacionales deberán interpretarse bajo el principio de buena fe, del sentido corriente del texto, del objeto y fin del tratado, para ello el intérprete o el juez en este caso puede valerse de los diversos métodos de interpretación siempre y cuando sean idóneos y pertinentes a la norma que se pretende desentrañar, y esto es cierto. Luego entonces la pregunta es la siguiente, ¿puede un tribunal local o un tribunal de amparo sustentar el sentido de una resolución en la interpretación de un tratado internacional, invocando el efecto útil del derecho y dejar de aplicar una norma que forme parte del derecho doméstico? Yo voy a dar, digamos, la respuesta desde el derecho internacional y diría que sí, porque si no, de otra forma se compromete la responsabilidad internacional del Estado. Por supuesto. ¿Por qué? Porque para el derecho internacional hay que encontrar cuál es la norma más favorable o cuál es la norma que garantiza o que amplía, digamos, más bien no que amplía, pero que garantiza en su mayor medida el ejercicio del derecho. Entonces, si esa está en, digamos, en el ámbito internacional, pues se tiene que aplicar esa. Para el derecho internacional es irrelevante si en el ámbito interno hay una disposición en contrario. Por eso la semana pasada lo que se precisó es una regla de derecho internacional. No se puede invocar el derecho interno para dejar de cumplir con el derecho internacional. Yo considero que esta pregunta se debería hacer a los tutores que van a explicar y que se van a referir ya de forma más precisa al control de convencionalidad, ¿no? Porque ya implica ese ejercicio de cómo unir el derecho internacional con el derecho nacional y que en el fondo el derecho internacional forma parte del derecho nacional, ¿no? Pero cómo unir, cómo aplicar esas disposiciones del derecho internacional al ámbito interno. Entonces, desde la perspectiva del derecho internacional, mi respuesta sería sí, invocando el efecto útil del derecho, se podría dejar de aplicar una norma que forma parte del derecho doméstico, si eso garantiza una mayor protección del derecho, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario, no sé, ¿no? Inquietud, no sé, muchas preguntas. ¿Ya no hay más preguntas? ¿Ya no? Agradecemos a la maestra Yuria Saavedra Álvarez su valiosa exposición. Gracias, maestra, por estar con nosotros.